15 de septiembre. Los 7 dolores de la Santísima Virgen. Se puede decir que, desde el principio del cristianismo, la espada que atravesó el alma de María, según las palabras de Simeón, LC 2:35, ha provocado compasión tierna de los buenos cristianos. Y es que, al recordar la pasión del Redentor, los hijos de la Iglesia no podían menos de asociar al dolor del Hijo de Dios los sufrimientos de su benditísima Madre. Parece como si el Stabat Mater del devoto franciscano Jacopone de Todi, 1306, hubiera resonado desde los albores de la cristiandad en el corazón de los fieles. De esta bellísima secuencia, que se recita en la misa de esta festividad, escribió Federico Owsenham: la liturgia católica nada tiene tan patético como estos lamentos tristes, cuyas estrofas caen como lágrimas, tan dulces, que en ellos se descubre un dolor divino consolado por los ángeles, tan sencillos en su latín popular, que las mujeres y los niños comprenden la mitad por las palabras y la otra mitad por el canto y el corazón. Y, ¿por qué no pensar que lo que se hizo estrofa y versos en la fervorosa Edad Media, no estaba ya latente, desde que murió Jesús, en la ternura compasiva de los amantes hijos de la Virgen? Los padres de la Iglesia demuestran, efectivamente, que no pasó desapercibido el dolor de María. San Efrén, en su Lamentación de María, San Agustín, San Antonio, San Bernardo y otros cantan piadosamente los padecimientos de la Madre de Dios. Y, ya en el siglo V, vemos cómo el Papa Sisto III, 432 a 440, al restaurar la Basílica Liberiana, la consagra a los mártires y a su reina. Según lo indica un mosaico de dicha iglesia, en el que celebra a María como Regina Martyrum. Con todo, hay que admitir que la devoción, más concreta, a los dolores de María fue extendida especialmente por los servitas, orden fundada por 7 patricios de Florencia. Su fiesta se celebra el 12 de febrero bajo el título de los 7 santos fundadores, a mediados del siglo XIII. La historia nos cuenta cómo, en los duros tiempos de Federico II, se reunían estos piadosos varones para sus actos religiosos en la ciudad de Florencia, y cómo poco a poco fue surgiendo la orden de los siervos de la Virgen o servitas, cuyo principal cometido era el meditar en la pasión de Cristo y en los dolores de su madre. San Felipe Benicio, 1285, su fiesta se celebra el 23 de agosto, superior general de dicha orden, fue uno de los más destacados propagadores de esta devoción, popularizando por todas partes el hábito de la Dolorosa y su escapulario. En el siglo XVII se dio principio a la celebración litúrgica de 2 fiestas dedicadas a los 7 dolores, una el viernes después del Domingo de Pasión, llamado Viernes de Dolores, y otra el tercer domingo de septiembre. La primera fue extendida a toda la Iglesia, en 1472, por el Papa Benedicto XIII, y la segunda en 1814, por Pío VII, en memoria de la cautividad sufrida por él en tiempos de Napoleón. Esta segunda fiesta se fijó definitivamente para el 15 de septiembre. De la raigambre de la devoción a la Virgen Dolorosa entre el pueblo cristiano, singularmente los fieles de estirpe hispánica, es un índice la frecuente utilización del nombre Dolores en la onomástica femenina, así como la profusión de las representaciones de la Dolorosa en el arte y la repetición del tema en la poesía popular, saetas, y en la literatura, en general. La fiesta de este día hace alusión a 7 dolores de la Virgen, sin especificar cuáles fueron estos. Lo del número no tiene importancia y manifiesta una influencia bíblica, ya que en la Sagrada Escritura es frecuente el uso del número 7 para significar la indeterminación y, con más frecuencia tal vez, la universalidad. Según esto, conmemorar los 7 dolores de la Virgen equivaldría a celebrar todo el inmenso dolor de la Madre de Dios a través de su vida terrena. De todos modos, la piedad cristiana suele referir los dolores de la Virgen a los 7 hechos siguientes: primero la profecía de Simeón, segundo la huida a Egipto, tercero la pérdida de Jesús en Jerusalén, a los 12 años,
Cuarto, el encuentro de María con su Hijo en la calle de la amargura. Quinto, la agonía y la muerte de Jesús en la cruz. Sexto, el descendimiento de la cruz. Y séptimo, la sepultura del cuerpo del Señor y la soledad de la Virgen. Sin duda que la piedad cristiana ha sabido acertar al resumir en esos 7 hechos clave los momentos más agudos del dolor de María. Porque, no es cierto que son como hitos que señalan la trayectoria ascendente de los insondables sufrimientos de la Madre de Dios. En efecto, si las enigmáticas palabras de Simeón, he aquí que éste está destinado para caída y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu misma alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. LC 2, 34 a 35, tuvieron que entristecer el semblante de María, que no habremos de pensar que ocurriría en la huida a Egipto, su hijo, tan tierno, arrojado por el vendaval del odio a tierras lejanas. Y, en cuanto a la pérdida de Jesús en Jerusalén, a los 12 años, ¿quién es capaz de profundizar en el abismo de incertidumbre y en la agonía de una madre privada de su hijo? Pero donde los dolores de la Virgen rebasaron toda medida fue en el drama del Calvario y, especialmente, al pie de la cruz. Detengámonos en su contemplación con el alma transida de compasión amorosa, como hacían los santos. Entre los personajes que asistieron de cerca a la tragedia del Gólgota destaca la figura de la Virgen. De su presencia en el Calvario nos habla San Juan en su Evangelio con palabras sencillas pero impregnadas de un intenso dramatismo. Estaban en pie, dice, junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Podemos representarnos la escena sin necesidad de hacer grandes esfuerzos de imaginación. Jesús acaba de recorrer las calles de Jerusalén con su cruz a cuestas. Durante el lúgubre desfile, el populacho le ha injuriado y escarnecido o, cuando menos, ha contemplado su paso con estupor y desconcierto. Porque, no era aquel el que hacía unos días había entrado en la ciudad santa en medio de aclamaciones. No tendrían razón los escribas y fariseos al decir que era un vulgar impostor y un blasfemo. Jesús, según asegura la tradición, se encontró con su madre bendita en la calle que el pueblo cristiano llamó de la amargura. ¿Qué se dirían con la mirada el hijo y la madre? Tal vez solo las madres que tienen la inmensa desdicha de asistir a sus hijos antes de ser ajusticiados pueden sospechar algo de lo que pasaría por el alma de la Virgen. Pero la comitiva siguió avanzando. Y después de muchos tropezones e incluso caídas de los que llevaban sudorosos sus cruces, y entre ellos iba como un vulgar fascineroso Jesús, llegaron al Calvario. La Virgen caminó también, deshecha en el dolor, en pos de su Hijo. Era el primero y el más sublime de los Vía Crucis. Ya está en el lugar de la crucifixión. Es él. Los sayones le quitan sus vestiduras. La Virgen contemplaría aquella túnica inconsútil que con tanto cariño había tejido para su Hijo. Unos momentos después suenan unos martillazos terribles. En un remolino instantáneo de recuerdos desfilarían ante la Virgen las escenas de Belén y de Nazaret, cuando las manecitas de su niño le acariciaban con perfume de azucenas o le traían virutas para encender el fuego. Pero todo aquello quedaba muy lejos. Ahora tenía ante sí la realidad brutal de los pecados de los hombres horadando aquellas sacratísimas manos, pródigas en repartir beneficios. Unos momentos más, y la cruz, su Hijo hecho cruz, era levantada entre el cielo y la tierra. En medio del clamor confuso de la multitud, María escucharía el respirar fatigoso y jadeante de su Hijo, puesto en el mayor de los suplicios. Ella que había recogido su primer aliento en el pesebre de Belén y había arrimado tantas veces su virginal rostro al corazón de su niño Jesús, palpitante de vida. Las 3 horas que siguieron, mientras Jesús derramaba gota a gota por la salud del mundo la sangre que un día recibiera de María, fueron las más sagradas de la historia del mundo. Y, si hasta las piedras se abrieron, como señala el Evangelio, ante el dolor del Hijo y de la Madre, ¿cómo podremos nosotros, los causantes de aquella divina catástrofe,
como dice la liturgia, permanecer indiferentes en la contemplación de este divino espectáculo. Ia, mater, fons amoris, me sentire bim deloris faec, ut tecum lugeam. Ea. Madre, fuente de amor, hazme sentir la fuerza de tu dolor, para que llore contigo. Así exclama el autor del Stabat Mater. Y es que se necesita que la gracia sobrenatural aupe y levante el corazón humano para que pueda siquiera rastrear la intensidad de los sufrimientos de Cristo y de su Madre. El texto sagrado nos habla de las 7 palabras de Jesús en la cruz, de su sed, de las burlas de que fue objeto, de las tinieblas que cubrieron la tierra. No es difícil sospechar cuáles serían las reacciones del alma de la Virgen ante lo que estaba ocurriendo en el Calvario. Sin duda que poco a poco se fue abriendo camino entre la multitud y logró situarse por fin al pie de la cruz. ¿Quién de aquellos sanguinarios judíos se habría atrevido a encararse con la Madre Dolorosa? A su paso, los más empedernidos perseguidores de Jesús sentirían que la fibra del amor maternal, que jamás desaparece aún en los hombres más degradados, vibraba con un sentimiento de compasión. Es la madre del ajusticiado, dirían, ella no tiene la culpa. Hacedle paso. Y la Virgen se fue acercando a su hijo. Pero no era el de otras veces, el niño gracioso de Belén, el joven gallardo de Nazaret, el taumaturgo prodigioso de Cafarnaúm. Era un guiñapo. Será irreverencia traducir así las palabras proféticas de Isaías, en las que dice que Jesús sería un gusano y no un hombre, que no tendría sino fealdad y aspecto repugnante. Y le miraría intensamente, como identificándose con él, quedándose colgada con el de la cruz. Advirtió Jesús la presencia de su madre. Lo afirma expresamente el Evangelio, como viese Jesús a su madre. Lo 19:25. Como dice el padre Alameda, había 3 crucificados y 3 cruces, no muy lejanas unas de otras, puesto que podían hablarse y comunicarse las víctimas. María, según nos dice San Juan, se situó junto a la cruz de Jesús, Iusta crucem Iesu, lo que significa a corta distancia de ella, tal vez tocando con la misma cruz. Y si se tiene en cuenta que, según costumbre, los maderos eran bajos, de modo que los pies del crucificado tocaban casi en el suelo, la vecindad era mayor, y María tomaba las apariencias de madre desolada que asiste a la cabecera del hijo agonizante. La expresión cum vidicet, habiendo visto, parece insinuar como si, agobiado por el dolor y la fiebre que le causaban las heridas, nuestro adorable Salvador hubiese tenido, en algunos momentos por lo menos, cerrados los ojos. Pudo también suceder que en medio de tanta aglomeración no hubiese advertido la presencia de aquellos seres queridos. Ellos, por otra parte, aunque deseosos de que Jesús reparase que allí estaban, no es creíble le hablasen. Ni el angustioso estado de su alma, ni la asistencia de los soldados curiosos convidaban a ello. Jesús, pues, como anota San Juan, habiendo visto a su madre y al discípulo amado, exclamó, «Madre, ahí tienes a tu hijo». Y enseguida, dirigiéndose al discípulo, «Ahí tienes a tu madre», lo 19:26. Fueron las únicas palabras que, según narra el Evangelio, dirigió Jesús a María en su agonía. Estas palabras, en su sentido literal, se refieren sin duda a San Juan, a quien encomienda a su madre, que iba a quedar sola en el mundo. Pero, en el sentido que los exegetas llaman supraliteral y plenior, más completo, significaban que Juan, es decir, el género humano, a quien el apóstol representaba en aquellos momentos, pasaba a ser hijo de la Santísima Virgen. Esta es la interpretación que dan los santos padres y escritores eclesiásticos y que la Iglesia siempre ha aceptado. ¿Quién no se sentirá conmovido ante el precioso legado de Jesús y ante esta espiritual maternidad de la Virgen extendida, por gracia de la redención, a todos los hombres? Mujer, exclama San Bernardo en el oficio de hoy, he aquí a tu hijo. ¡Qué trueque tan desigual! Se te entrega a Juan por Jesús, un siervo en lugar del Señor,
un discípulo en lugar del Maestro, el hijo del Zebedeo por el Hijo de Dios, un mero hombre en lugar del Dios verdadero. Somos, en realidad, nosotros, los verdugos de Jesús, los que fuimos dados a María como hijos. ¿Cómo no trataremos de asemejarnos a Jesús para agradecerle esta magnífica filiación con la que nos regala? Pero la tragedia del Gólgota se iba aproximando hacia su acto final. Jesús era ya casi un cadáver, sus ojos estaban mortecinos, sus labios, resecos, su rostro, lívido y cetrino, y todo su cuerpo, rígido como el de un moribundo. María contemplaba a su hijo en los últimos estertores de su agonía. Nada podía hacer frente a aquel estado de cosas al cual había conducido el amor de Jesús hacia los hombres. ¿Para qué hacer comentarios sobre el dolor de la Virgen en estos supremos momentos de la pasión? ¿No es mejor que el corazón intuya y que se derrita en lágrimas de devoción? Jesús, dice el Evangelio, dando una gran voz, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando su cabeza expiró. María, que había dado el sí a la encarnación, que al pie de la cruz aceptó el ser nuestra corredentora, se unió a la entrega de su Hijo y le ofreció al Padre como la única hostia propiciatoria por nuestros pecados. Dejamos a la iniciativa piadosa del lector contemplar a la Virgen con el cadáver de su Hijo en los brazos, como la primera dolorosa, mucho más bella y expresiva en su casi infinito dolor que todas las tallas que adornan nuestras procesiones de Semana Santa. Pero, ¿por qué no cotejar esta imagen tremenda de la Virgen con el cadáver de su Hijo en los brazos, mucho más bella que cualquier Pietà de Miguel Ángel, con aquella otra, tan dulce, de la Virgen, una doncellita, con su hermosísimo niño apretado junto a su corazón? Solo así podremos darnos cuenta de la horrible transmutación que en el mundo causan nuestros pecados. Finalmente, la Virgen presidió el sepelio de Jesús. Una blanca sábana envolvía aquel cadáver que ella había cubierto de besos y de lágrimas. Pronto la pesada losa del sepulcro se interpuso entre madre e hijo. Y ya madre se sintió sola, con una soledad terrible, comparable a la que momentos antes había sentido Jesús al exclamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cierto que la Virgen creía firmísimamente en la resurrección de su Hijo, pero esta creencia, como observa San Bernardo, en nada se opone a los sufrimientos agudísimos ante la pasión de su Hijo, lo mismo que éste pudo sufrir y sufrió, aun sabiendo que había de resucitar. Que la Virgen dolorosa nos infunda horror al pecado y marque nuestras almas con el imborrable sello del amor. El amor, he ahí el secreto de la íntima tragedia que acabamos de contemplar. Porque todo tiene su origen en aquello, que tan profundamente se grabó a San Juan, espectador excepcional de todo este drama, de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito. Lo 3:16.